Ok, pues en esta ocasión vamos a ver cuáles son las conexiones que se necesitan hacer para conectar amplificador, subwoofer y capacitor. Y vamos a hacerlo aquí en mesa de trabajo para ver claramente cuáles son las conexiones que tenemos que hacer. Tenemos ahí el estéreo ya conectado a sus tierras y sus corrientes, y a 4 bocinas. Tenemos un subwoofer ahí de muestra. Tenemos este amplificador también, que es el que va a hacer que funcione el subwoofer, el amplificador de una salida. Tenemos lo que es el capacitor también. Tenemos la batería. Lo que nos va a hacer falta, como estamos aquí en mesa de trabajo, es la tierra de chasis, pero las conexiones a tierra las vamos a hacer ahí en el negativo. Entonces vamos a empezar aquí con lo que es el estéreo. En el auto vamos a tener el estéreo conectado a sus tierras y sus corrientes, y lo vamos a tener conectado a 4 bocinas, como por ejemplo aquí tenemos 2 bocinas delanteras, 2 bocinas traseras. Pues aquí están las conexiones a las bocinas. El estéreo ya tiene todas sus conexiones, y lo primero que vamos a hacer, que vamos a ver aquí, pues es la conexión de los cables RCA del estéreo al amplificador. Aquí vamos a tener en la parte de atrás del estéreo, va a haber salidas RCA para amplificador. Va a haber unos que van a traer 2. Si hay 2 nomás, pues nos conectamos ahí a esas 2. Si hay 4 nos conectamos a las de atrás, y si hay 6 van a ser una para enfrente, otros 2 canales para atrás y 2 canales especiales para subwoofer, como en este caso. Entonces nos conectamos ahí a las conexiones para subwoofer y lo vamos a mandar aquí a la parte de atrás, donde están las 2 entradas RCA que vienen del estéreo. Usualmente los amplificadores que son para subwoofer son de una sola salida y van a traer nomás dos entradas para RCA. Entonces son las 2 entradas que vamos a conectar, el rojo con el rojo y el blanco con el blanco. De este lado es todo lo que vamos a hacer en cuanto a conexiones. De este lado vamos a tener la salida para las bocinas, o en este caso para el subwoofer, es una sola salida nada más. Los fusibles, la entrada de corriente, que es el cable que viene del positivo de batería. Después vamos a tener el remoto, que es la señal de 12 voltios que llega del estéreo, que va a ser el cable azul, y la conexión a tierra también. Aquí por ejemplo ya está conectado ese subwoofer que está ahí, ya está conectado por medio de este cable aquí al amplificador. Entonces ahora ya nos vamos a concentrar en las conexiones de aquí y en el capacitor. Y primero que nada vamos a conectar las tierras. Vamos a ocupar una tierra para la batería y otra tierra para el capacitor. Y los cables de tierra tienen que ir conectados directamente a una parte metálica que esté haciendo contacto con el chasis del auto. Es muy importante que tengamos una buena conexión a tierra en los cables tanto del amplificador como del capacitor. Aquí pues para el ejemplo vamos a utilizar la tierra del negativo de batería. Entonces aquí ya tenemos esta, ya está conectada. Aquí ya tenemos otro cable también conectado directamente, y lo vamos a poner al negativo del capacitor. El capacitor va a traer un polo positivo y un polo negativo. Entonces primero vamos a conectar la tierra. Bien, pues ahora vamos a continuar con lo que es el cable de corriente. Y en lo que se refiere al calibre del cable de corriente y el de tierra, hay que referirnos al manual del amplificador para saber qué calibre ocupan. Pero regularmente va a ser calibre 8, calibre 6 o calibre 4 o incluso menor. Todo va a depender del tamaño del amplificador. En el caso de este pide mínimo un calibre 8. Entonces todo lo que tengo que hacer es traer un cable de allá del positivo de batería con corriente. Pero a ese cable le tengo que poner un fusible. Y el fusible que le ponga tiene que estar ya sea 18 pulgadas o menos, o 45 centímetros o menos de retirado de donde está la batería. Y el fusible que voy a poner, también tengo que referirme a las especificaciones del fabricante para saber qué tamaño de fusible tengo que poner. En el caso de este voy a ocupar un fusible de 60 amperios. Y ahí tengo ya conectado el cable al positivo de batería, ya no me voy a poner el fusible. Entonces aquí ya tengo un cable con corriente directa de batería. Entonces este cable lo voy a conectar aquí al capacitor. Entonces antes de conectar el cable positivo directamente aquí al capacitor, tengo que cargarlo primero, porque si yo lo conecto así directamente, lo cargo así con todo el voltaje que traigo de batería,
lo voy a echar a perder. Entonces para eso tengo que cargarlo primero, que es lo que voy a hacer ahorita. Más hay que tener mucho cuidado con este cable porque trae corriente directa de batería. Lo voy a dejar aquí. Para cargar el capacitor por primera vez vamos a necesitar una resistencia, que es la que trae el capacitor cuando lo compramos. Ya trae la resistencia que va a servir para cargarlo y descargarlo. O también podemos utilizar una lámpara de pruebas. En este caso yo voy a utilizar la lámpara de pruebas para que sea más gráfico aquí el ejemplo. Pero el proceso es exactamente el mismo. Aparte que las resistencias siempre se terminan perdiendo. Y bueno, entonces vamos a hacerlo con la lámpara de pruebas. Vamos a conectar la lámpara de pruebas aquí al cable que viene del positivo de batería con cuidado. Y con la lámpara de pruebas vamos a tocar el poste o la terminal positiva del capacitor para empezar a cargarlo por primera vez. Entonces vamos a hacer así. Ahí se enciende el foco, se empieza a cargar el capacitor. A medida que el foco empieza a atenuarse la luz, ya el capacitor empieza a cargar y ya empieza a marcar aquí arriba el voltaje que tenemos en la batería. Como ahí se puede ver, por ejemplo, ya tenemos 12.5 voltios ahí en la batería y ya está totalmente cargado. Ahí está ya cargado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es conectar el cable que viene con el fusible de la batería, conectarlo aquí. Y de aquí mismo vamos a mandar el cable aquí al amplificador, que en este caso va a ser este. Entonces vamos a conectarlos los dos aquí al capacitor. Nomás hay que tener mucho cuidado de no tocar con los cables la terminal negativa. Ahí está, va a ser más o menos así. Ahí está, entonces vamos a conectarlo así. Ahí está. Y bien, pues aquí ya está todo listo. Más que nada es una representación aquí en mesa de trabajo. Lo que va a variar con respecto del auto pues es la longitud del cable de corriente. Usualmente va a ser mucho más largo. Si la batería está en la parte de abajo del cofre de lo que es el auto, pues el cable va a ser más largo. Si la batería está en la parte de atrás, abajo del asiento, pues va a ser muy parecido a esto. Y pues yo creo que va a ser todo. Nomás algún otro aspecto que tengan que mencionar es que siempre el cable de corriente lo vamos a traer de un lado y los RCA de audio que conectan al estéreo con el amplificador pues siempre van por otro lado. No deben de ir por el mismo lado para que no haya interferencias. Yo nomás lo voy a encender aquí para dar una muestra y va a ser todo. Ok, pues algo adicional antes de acabar el video. Vamos a ver cómo descargar el capacitor si lo queremos desinstalar de aquí. Cuando ya lo cargamos y lo instalamos, pues ahí lo podemos dejar, no hay ningún problema. Pero si lo queremos quitar, tenemos que descargarlo porque aunque lo desconectemos de aquí y aparentemente esté descargado, todavía tiene energía aquí adentro, todavía tiene algo de carga y puede ser peligrosa. Entonces lo que tendremos que hacer aquí, primero que nada tenemos que quitar el fusible que tenemos ahí en el cable que va a la batería. Ahí ya quitamos el fusible y ya se va a empezar a descargar nuestro capacitor. Entonces ahí ya se está descargando, pero necesitamos hacer un procedimiento para descargarlo totalmente. Entonces para eso podemos usar también lo mismo, puede ser la resistencia que traen o la lámpara de pruebas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer un puente con la resistencia, con la lámpara de pruebas, de la terminal negativa a la terminal positiva, que es lo que vamos a hacer. Voy a hacerlo con la lámpara de pruebas para que se vea más claro, pero el procedimiento es el mismo. Entonces conectamos aquí y con la otra punta vamos a tocar, y ahí se ve, ahí se va atenuando el foco de la lámpara de pruebas y quiere decir que ya está descargado. Podemos dejar ahí otro
unos momentos más para que se descargue totalmente. Y ahora sí estamos seguros de que está descargado. Ya podemos proceder a desinstalarlo. Ya no va a haber ningún problema porque no tiene ninguna carga. Y ahí pues ya va a quedar el capacitor totalmente descargado. Y pues nada más, ahora sí es todo. Gracias y hasta pronto.